No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares. Recepción de la Organización para la Liberación de Palestina al nuevo cónsul general español en Jerusalén. Siria, 2 millones de refugiados en otros países y más de 4 desplazados internos. El Papa Francisco felicita el Año Nuevo Judío y se opone a la guerra en Siria. Inicio del juicio contra el exguardia nazi que asesinó a un resistente holandés. Como siempre nos acompaña Jorge en el comentario de estas noticias. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego viene Raquel con la agenda cultural. Pero empezamos en Israel. Hassan Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, agradeció hoy el continuo apoyo de España a las aspiraciones nacionales palestinas en una entrevista con el nuevo cónsul general en Jerusalén, Juan José Escobar. En un encuentro celebrado en Ramala, centro administrativo de Cisjordania, la veterana política palestina destacó el apoyo de España a la lucha palestina para alcanzar la libertad y la autodeterminación. Ashrawi también expresó su agradecimiento por el apoyo de España en la ONU el pasado noviembre durante la votación de la Asamblea General para el reconocimiento de Palestina como Estado no miembro. Escobar ha sustituido recientemente a Alfonso Portavales en el Consulado General de España en Jerusalén, que funciona casi como una embajada ante el gobierno y el pueblo palestino, además de proporcionar asistencia consular a los españoles residentes en Jerusalén. Con anterioridad, Escobar ha estado destinado en representaciones diplomáticas españolas en Bulgaria, Honduras, Marruecos, Jordania y Argentina, y es experto en movimientos islamistas, procesos de democratización en el mundo árabe y relaciones euromediterráneas. Recordemos que España sigue manteniendo su ayuda al pueblo palestino en todo tipo de proyectos para el desarrollo, aunque en los últimos 3 años esta asistencia se ha reducido considerablemente debido a la crisis económica, de 343 millones de euros en el trienio 2008-2010 a 53 millones en 2011 y 16 en 2012. Hanan Ashrawi es una legisladora y activista palestina cristiana, amiga y colega del famoso escritor Edward Said y miembro del partido del ex primer ministro palestino Salam Fayyad. Bueno, felicitamos desde aquí al nuevo cónsul, a Juan José Escobar, que aparte de su trayectoria vemos que está bastante puesto en lo que va a necesitar, experto en movimientos islamistas y procesos de democratización en el mundo árabe, aunque hay muchos expertos en ese tema que no se enteran de lo que está pasando ni de lo que va a pasar. Pues le deseamos que él logre empaparse de la realidad y llegar a juicios de valor dignos y suficientes para que el gobierno español tome las medidas más responsables en cada momento. También nos alegra que justamente la que lo recibiera fuera Hanan Ashrawi, porque es uno de los miembros más antiguos de la Organización de Liberación de Palestina, pero también es uno de los miembros que siempre ha destacado por su espíritu dialogante y pacifista. Igual tiene algo que ver con esto, que es una cristiana, que es una mujer y que es totalmente progresista, y por supuesto que no duraría ni medio segundo en Gaza, por ejemplo. Y por eso también pertenece al mismo partido de Salam Fayyad, que fue este primer ministro que llevó las riendas del boom económico en Cisjordania en los años pasados, que todos recordarán que hablamos muchas veces de cómo mejoró la calidad de vida y cómo se notó el nivel de vida, el incremento en el nivel de vida en la sociedad cisjordana en los años pasados. Hoy en día, pues la situación desgraciadamente ya no es así, justamente desde esta declaración en Naciones Unidas. Pero si la verdad que si personalmente hubiera que elegir a un líder palestino para liderar el proceso de negociaciones, yo más que Saeb Erekat, más que el propio presidente, pues siempre estaría volcado hacia Hanan Ashrawi, que es una persona que realmente es uno de los pocos líderes palestinos que nunca se ha visto
envuelta ni en tramas de corrupción política ni económica. Seguimos, volvemos a Siria. El número de sirios que han tenido que abandonar sus hogares rumbo a otros países a causa de la guerra civil ha superado ya la cifra récord de los 2 millones, según ha informado este martes el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El 97% de los refugiados sirios se encuentra en otros países de la región. Líbano es el más afectado, con 716.000, seguido de Jordania con 515.000, de Turquía con 460.000, de Irak con 168.000 y de Egipto con 110.000. Aproximadamente el 52% son menores de 18 años de edad, más de 1 millón. Además, ACNUR ha señalado que 4,25 millones de sirios ha tenido que huir a otras zonas del país, convirtiéndose en desplazados internos, de acuerdo con datos actualizados la semana pasada, lo que los convierte en el mayor grupo de desplazados del mundo, 6 millones de personas. Bueno, esta es una tragedia humana sin precedentes, ¿eh? O sea, 6 millones de personas desplazadas. Y todavía vamos a ver qué dice el Congreso, vamos a revisar los informes de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Evidentemente, los que emiten este informe son parte de las Naciones Unidas, pero son ACNUR. ¿Quién es ACNUR? Es la Agencia Gubernamental de Naciones Unidas para los Refugiados. Y diría para los refugiados del mundo, pero no es para los refugiados de todo el mundo, porque existe una segunda agencia que se creó en el año 1950 específicamente para los refugiados palestinos. Los refugiados palestinos, cuando se creó esta agencia en 1950, al final de la Guerra de Independencia de Israel, eran 750.000 personas. Fíjate un dato que a mí me pone un poco los pelos de punta. Hay una página que está hecha en árabe por árabes que se llama palestinehistory.com, historiapalestina.com, en la cual pues siempre todos los datos son tendenciosos contra Israel, hablan de ocupación ilegal, de Estado ilegal, etcétera, etcétera. Bueno, ellos hablan que en el periodo de 1917 hasta el 49, Israel ocupó la tierra palestina, bueno, desplazó estos 750.000 palestinos de Gaza y Cisjordania a otros países árabes como Siria, Líbano, Jordania y otras. Pero desde entonces esta cifra ha crecido y hoy en día hay 1,5 millones de gente que sigue siendo refugiados en campamentos palestinos de estos países, del total de 2,5 millones de palestinos que hay en el mundo, ¿vale? Eso le dice Palestine History. Ahora nos vamos a la página de la UNRWA, la Agencia para los Refugiados solo de Palestina. Y ellos empiezan la historia de forma parecida y dice, cuando empezaron a trabajar en 1950, respondían a las necesidades de unos 750.000 refugiados palestinos, de los cuales hoy en día hay 1,5 millones en campamentos, pero que forman parte de los 5 millones de palestinos que hay en el mundo. De repente, los palestinos que han salido expulsados de Israel, en vez de ser 2,5 millones, contando a los que se quedaron en Israel o que están en los territorios, son 5 millones. El doble. Nada más y nada menos que el doble. ¿Por qué la página de UNRWA es más papista que el Papa? ¿Por qué es deforma más la historia palestina que la página de Palestine History? Pues esto tiene una sola explicación, que hay una corrupción y una podredumbre en Naciones Unidas que corroe las entrañas de este organismo. La UNRWA lo único que pretende es que sus miles y decenas de miles de empleados del mundo sigan beneficiándose del trabajo muy bien pagado y con unas condiciones excelentes en Naciones Unidas. Y, por ejemplo, uno se pregunta, ¿por qué no se integran dentro de ACNUR? Pues alguno ha dicho alguna vez es que la UNRWA recibe donaciones muy potentes de países árabes. Y los países árabes, si tuvieran que donar a ACNUR para ayudar a gente que no son suyas, no darían un puñetero duro. O sea, si imagínate que le piden a Arabia Saudí que ayude a los desplazados de una guerra en Guatemala, pues nada.
que ayude, como sucedió durante los 60, a las guerras coloniales de la África subsahariana no islamizada, la tierra de los infieles. No les interesa para nada, con lo cual la UNRWA se quedaría desinflada de presupuesto y ya todas estas decenas de miles de zánganos de segunda generación, porque desde el año 50 han pasado 60 y pico de años viviendo del cuento, pues se quedarían sin trabajo. Y aparte, fíjate que alguien se podría cuestionar si después, desde el año 50 hasta el año 2013, que han pasado 63 años, por ejemplo, la gente que vive en los campos de refugiados palestinos en estos países limítrofes, como dijimos, Líbano, Siria, Jordania, Egipto, etcétera, etcétera, ¿qué pasaría con esta gente que son hijos y nietos de gente que no han trabajado nunca en su vida? Porque la UNRWA vive de que ellos no trabajen. Si ellos tuvieran medios para ganarse su sustento, pues la UNRWA no tendría por qué ayudarlos. Si ellos tuvieran reconocidos sus derechos en los países en los que habitan hace 63 años, no los tienen ni los que fueron desplazados, ni los que nacieron en ese país, ni sus hijos, ni sus nietos, porque la condición de refugiado palestino, a diferencia de las condiciones de los refugiados en cualquier país del mundo, se heredan. Es como las monarquías. Esto se hereda por línea directa. Si tu padre, tu abuelo y tu bisabuelo fueron refugiados, tú no tienes que dar palo al agua en tu vida. Tendrás que conformarte con poquito, con el arroz, la harina y el aceite de oliva que te den Naciones Unidas, pero no te preocupes porque nunca te va a faltar eso, porque esa es la mejor carta que siempre han tenido los enemigos de la civilización, los enemigos de la paz y seguridad en Medio Oriente, para seguir jugando a la guerra. Y esto, Jordi, viene a colación de que en la situación que ha denunciado ACNUR de 2 millones de ciudadanos desplazados fuera del país, más otros 4.250.000 desplazados dentro del país, y esto es antes del ataque previsto de las naciones occidentales o de castigo, como se llame, pues esta es una tragedia sin precedentes que, por supuesto, afecta al mundo árabe incluso, pero no a los ciudadanos palestinos, los cuales tienen una protección especial y seguirán gozando de ella, pase lo que pase en Oriente Próximo. Esto es una situación insostenible y yo desde aquí insto a que Naciones Unidas recapacite sobre la viabilidad de la UNRWA y que sea absorbida dentro de ACNUR y que los ciudadanos palestinos refugiados reciban la ayuda que les corresponde, igual que la reciben los refugiados de otros países, y no con una categorización diferente y no en un proceso de eternización de su situación. Seguimos. El Papa Francisco deseó un buen y pacífico Año Nuevo 5774 a todos los judíos del mundo y pidió que haya un mayor diálogo entre las comunidades religiosas del mundo en su primer encuentro privado con el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder. Además, se opuso al fundamentalismo y se refirió a la guerra en Siria diciendo que el asesinato de seres humanos es inaceptable y que los líderes mundiales deben hacer todo lo posible para evitar la guerra. Usando las palabras hebreas Shana Tová, feliz año, pidió al representante del Congreso Judío Mundial que comparta el mensaje con los judíos de todo el mundo, que le entregó una copa de kiddush para la bendición al vino y una torta de miel. En su encuentro también hablaron sobre los ataques a las minorías, como a los cristianos coptos en Egipto, y contra las tendencias de restringir prácticas religiosas bien establecidas, como la circuncisión. El Papa se mostró específicamente preocupado sobre las prohibiciones a los sacrificios kosher en Polonia e indicó al cardenal Karl Koch, presidente de la Comisión de Relaciones con los Judíos del Vaticano, que investigue y organice un encuentro de seguimiento para la semana que viene. El Papa Francisco reiteró una declaración que hizo en junio donde dijo que un cristiano no puede ser antisemita y destacó que para ser un buen cristiano es necesario entender la historia y tradiciones judías. También agregó que judíos y cristianos comparten las mismas raíces y que el diálogo es la clave para construir un futuro común. Bueno, yo no puedo más que agradecer en nombre de
de nadie, porque aquí simplemente como un judío más, agradecer, como se diría, el buen rollo de este Papa hacia los judíos, que haya felicitado el Año Nuevo, que lo haya hecho en hebreo, como debe ser, ante el representante del Congreso Judío Mundial, y que haya indicado a su cardenal que investigue sobre el tema de la kashrut en Polonia, donde hay temas de que no se van a permitir o no quieren permitir los sacrificios de animales según la tradición de la kashrut en Polonia, también sobre el tema de la circuncisión en Alemania, por ejemplo, y bueno, me ha parecido un discurso que no es grandilocuente, pero que es justamente lo que hace falta, y como decíamos antes, de buen rollo, de realmente diálogo directo y fraternal entre judíos y cristianos. Se inicia el juicio contra el exguardia nazi que disparó por la espalda a un luchador de la resistencia holandesa. Aunque un tribunal militar internacional juzgó a algunos de los líderes nazis más notables poco después de la guerra en los juicios de Nuremberg, Alemania ha sido irregular a la hora de llevar a los criminales de guerra nazis a los tribunales. En los últimos años, no obstante, algunos fiscales en diferentes partes de Alemania han buscado activamente a algunos de los últimos supervivientes. El acusado es Siert Bruins y dice haber presenciado el asesinato de Albert Klaas Dykema a manos de otro soldado ya muerto. La Corte de La Haya ya ha sentenciado al acusado, nacido en Holanda, que adquirió la ciudadanía alemana mientras ejercía de guardia de seguridad fronterizo alemán en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, a 7 años de prisión en 1980 por ser cómplice del asesinato de 2 hermanos judíos en abril de 1945. En este caso se le juzga por el asesinato en 1944 del ciudadano holandés Dykema, sospechoso de trabajar para la resistencia contra la ocupación alemana. Bueno, Jordi, ya se sabe que siempre se dice que este es el último nazi vivo que se va a poder juzgar, y siempre hay alguno más. Este señor también es muy mayor, ya fue juzgado en su momento, pero desde aquí seguimos instando a las naciones europeas, a todas ellas que sufrieron en sus carnes el Holocausto, a que sigan persiguiendo, condenando y en su caso, el que sea viable, encarcelando a estas personas que participaron tanto en las tomas de decisiones más importantes como en las tomas de decisiones más banales, entrecomillado muchas veces, como la de este guardia que simplemente disparó por la espalda, a un sospechoso que ni siquiera está demostrado que fuera resistente en Holanda. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te volvemos a ver aquí en el Espacio de Noticias. Aquí estaremos otra vez. Ahora viene Raquel con la agenda cultural, como siempre. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Bueno, me cuentan que me has traído noticias culturales, ¿no? Noticias culturales, como sorprendentemente. Di que sí, como tiene que ser. Bueno, a ver, dime, ¿de qué me vas a hablar? ¿De las pues jornadas mira, de la cultura europea? Todavía no. Vamos a crear un poco más de expectación entre nuestros oyentes. Ayer hablábamos de Toledo, de ese certamen de poesía que se va a celebrar, que une las voces poéticas del Mediterráneo, ¿no? Bueno, pues seguimos hablando de Toledo, pero en este caso porque el Ayuntamiento y el Museo Sefardí organizan un curso sobre la judería dirigido específicamente a guías de turismo. Ah, mira. Lo cual es muy interesante porque cuántas veces hemos participado en alguna visita guiada en la que el guía, con la mejor de las intenciones, pues cometía errores bastante terribles, garrafales e incluso a veces indignantes, ¿no? Bueno, en este caso esto no va a pasar en Toledo porque este curso nace con el objetivo de ampliar los conocimientos de los guías de turismo para que puedan explicar el contexto histórico, cultural y geográfico del pueblo judío en el mundo y la herencia que permanece en la España actual y sobre todo en esta capital del sefardismo que es Toledo. El curso repasa la historia judía desde la época antigua hasta el judaísmo actual. Así se repasan los 500 años de existencia de las comunidades judías en España, con especial atención al estilo de vida, instituciones, tradiciones, fiestas, preceptos religiosos, principales instituciones, configuración urbanística de los barrios, etc.
Si alguno de los que nos están escuchando son guías de turismo en Toledo o en otra ciudad, pero les interesa formarse en este sentido, pueden dirigirse al Museo Sefardí o al Patronato de Turismo de la capital manchega. De esta manera, desde el Ayuntamiento de Toledo se quiere completar el programa Rasgo. Ya saben, ese programa que nos habla de restaurantes, alojamientos, señalización, guías turísticos y oferta cultural que lleva a cabo la red de juderías, con la implicación de los profesionales encargados de mostrar ese patrimonio a las miles de personas que cada año se interesan por el pasado, el presente y el futuro judío en España. Pues eso es, Raquel, el saber no ocupa lugar, así que si ustedes se dedican al turismo, seguro que es un curso que les interesa muchísimo, ¿verdad? Y además, bueno, pues aprender cositas que a lo mejor pues no tenían claras o las tenían dudosas. No, y además parece que el argumentario y el programa del curso es bastante completo, así que una iniciativa muy interesante. Y hablamos de otra, Jordi, en este caso una que homenajea a los diplomáticos que defendieron a los judíos en los terribles años del dominio nazi. Ya les hemos comentado muchas veces la importancia de la exposición Visados para la Libertad, diplomáticos españoles contra el Holocausto. Lleva viéndose en España, ya podemos hablar de años incluso, por lo menos al menos 3. En este caso llega a Alicante, en la sede alicantina de la Casa Mediterráneo. Se inauguró ayer y bueno, allí pueden ver nuestros oyentes que vivan en Alicante o los que estén cerquita, que pueden rendir homenaje a estos diplomáticos que defendieron a los judíos perseguidos por el nazismo. La colección, ya saben que está promovida y organizada por el Centro Sefarad Israel y está compuesta por 17 paneles con imágenes, textos explicativos y documentos de diplomáticos españoles que actuaron de forma valiente y decidida y aprovecharon las relaciones, por ejemplo, de amistad hispano-alemanas para hacer valer la protección consular española y ayudar a los judíos perseguidos, poniendo en ocasiones incluso su propia vida en peligro y, por supuesto, su carrera, como le pasó al gran nombre de los justos españoles, Ángel Sandfried. Ángel Sandfried tendrá una presencia importante porque se presentará hoy el evento con la participación de Sol Andrada Valderweil Sandfried, que es nieta del diplomático conocido como el Ángel de Budapest, que, como saben, contribuyó a salvar la vida de más de 5.000 judíos húngaros durante el Holocausto nazi. Y además también se proyectará la película El Ángel de Budapest, ese telefilm que todos pudimos ver, bueno, que aquí vimos en preestreno en Madrid y que vimos en Antena 3 el año pasado y que se basa en la obra, en el libro del periodista Diego Carcedo, Un español frente al Holocausto. Sí, con Francis Lorenzo en el papel de Ángel Sandfried, y decir, Raquel, que es una exposición muy importante que lleva, como tú dices, ya años itinerando por España, porque es un gran ejemplo y porque yo creo que hay que destacar siempre a estos personajes que no miraron para otro lado, que quizá era lo más fácil en ese momento y que estaban en una posición de poder como para hacer algo. Porque claro, habría gente que realmente pues no podría hacer nada, pero estas personas podían y lo hicieron. Como tú dices, además, poniendo en peligro su vida, la de sus familiares. Exacto, su patrimonio, todo, mucho, su carrera. Así que hay que rendirles homenaje siempre que podamos. Pues claro, y que la gente los conozca, porque tú sales por la calle, Jordi, y preguntas quién es Ángel Sandfried. Y no creo que nadie lo sepa. Muy poca gente lo sabrá. Son modelos ejemplares, ¿no? Que a la gente también le puede servir como inspiración, ¿no? Exacto. Pues porque todos, sí, podemos hacer más cosas de las que hacemos, pero también esos, como te insisto, esas personas que estaban en una situación de poder, ¿no? Pues estos diplomáticos podían maniobrar más que otras personas y, bueno, hay que reconocer ese trabajo, desde luego, con estas exposiciones. Y terminamos ya la agenda cultural de hoy con otro curso, Jordi, en este caso un curso del verano que organiza la Universidad de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño. ¿De hebreo? No, se refiere a los judíos en la España medieval, imágenes de la vida cotidiana, y se desarrollará entre los días 9 y 12 de septiembre. Se lo avisamos con tiempo porque hasta el día 5 pueden ustedes apuntarse, está abierto el plazo para inscribirse gratuitamente en este curso de verano. Un curso que está dirigido por el profesor de Historia Medieval de esta universidad, Javier García Turza, y que cuenta en su apertura con la conferencia La aljama judía de Calahorra, a cargo del catedrático de la UNED, Enrique Cantera Montenegro, un gran experto en este tema.
El catedrático emérito de la Universidad Pública de Navarra, Juan Carrasco Pérez, hablará sobre la población judía del Valle del Ebro, desde 1280 a 1412, entre las evidencias apenas vislumbradas y la construcción imaginada. Así se llama su intervención, su ponencia. Muy interesante esta conferencia referida a esa población judía del Reino de Navarra. La jornada del día 10 comenzará con una visita guiada a la judería de Calahorra, o sea que no solo son conferencias y aportes académicos, sino también hay vivencias, parte vivencial, y luego se continuará con la conferencia Lo lúdico y lo festivo, espacios y tiempos de ocio y sacralidad en el ámbito judío medieval, a cargo de otro gran experto, otro conocido de Radio Sefarad, Miguel Ángel Motis. Y acabará el día 10, con los judíos de Al-Ándalus a través de la Genisá del Cairo, vidas privadas al descubierto, seguro que les suena, porque también hemos hablado de esta iniciativa de María Ángeles Gallego, profesora del CSIC, que actuará en este caso también como ponente. Las 2 últimas jornadas estarán dedicadas a tratar sobre la comida judía, no podía faltar, y sobre el vino, la religión y las culturas judías el miércoles día 11 y acerca de la red de juderías de España a la que pertenece Calahorra y la población judía en La Rioja, conferencia con la que se dará por concluida este ciclo formativo que ya saben se desarrollará entre los días 9 y 12 de septiembre, ambos inclusive. Bueno, pues nada, apúntense, tienen hasta mañana de plazo. Y nada, Raquel, pues muchísimas gracias, ya te esperamos mañana. Que se apunten mañana a escucharnos también, Jordi. Y que sí, claro que sí, hasta mañana más, hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares. Nueva prueba israelí del sistema antimisiles Arrow. Un camión conducido por palestinos se salta el control de seguridad de la carretera del aeropuerto en Israel. Nuevos respaldos estadounidenses para una operación militar en Siria. Alemania perseguirá a 30 exnazis en el país y otros 7 fuera, incluido uno en Israel. Hola Jorge, como siempre nos vas a comentar las noticias. Como siempre, aquí estaremos. Y luego viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos en Israel. Las Fuerzas Armadas de Israel y Estados Unidos han participado ayer conjuntamente en un ejercicio militar en el que el escudo de misiles de Israel ha detectado de forma exitosa un proyectil de prueba lanzado desde alta mar que han detectado los radares rusos en el Mar Negro. Recordemos que Rusia, aliado principal de Damasco en la escena internacional, se opone a una intervención armada contra el Assad y ha ejercido varias veces su poder de veto para defender al régimen de este en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El domingo, uno de sus buques de reconocimiento abandonó el puerto de Sebastopol con destino a la costa este del Mediterráneo, donde Estados Unidos ya tiene 6 buques de guerra, 5 de ellos destructores con misiles. Israel ha reconocido el lanzamiento de un misil Sparrow, probablemente desde un avión, como señuelo para que lo detectara el sistema antimisiles Arrow desde una base de control de la Fuerza Aérea en la zona central de Israel. Este país sigue desarrollando un escudo de misiles capaz de interceptar misiles balísticos y de crucero de corto, medio y largo alcance. Según la inteligencia israelí, el Assad dispone de unos 1.000 misiles Scud de fabricación rusa con un alcance de hasta 700 kilómetros. Bueno, esta noticia, digamos que igual la tendríamos en tercer o cuarto lugar si no fuera por la situación tan tensa que se vive en la región y que el lanzamiento de un misil de prueba pues se ha puesto en alerta a los rusos, que enseguida se lo comunicaron a los sirios, pero bueno, ellos sabían perfectamente que esto estaba apuntando hacia otro sitio y no contra Rusia, y que eran misiles de prueba para poner a punto este sistema de escudo antimisiles de medio y largo alcance en especial, de los que estamos hablando. Ya con los de corto alcance, pues el cúpula de hierro ha funcionado muy bien, pero ahora lo que se trata es de protegerse de misiles que son con una carga explosiva mayor y que desde distancias mayores. Seguimos. Un camión se saltó la madrugada del martes al miércoles el control de seguridad en la carretera que da acceso al aeropuerto de Tel Aviv, lo que desató las alarmas antiterroristas por temor a que se tratase de un camión explosivo, por lo que todos los vuelos fueron cancelados inmediatamente durante 1 hora. Durante una persecución de cerca de 4 kilómetros, los agentes de seguridad israelíes abrieron fuego para detener el vehículo, lo que consiguieron a unos 200 metros de la Terminal 3, la más importante del aeropuerto y donde en ese momento
momento había miles de pasajeros. Los 2 ocupantes del vehículo trataron de escapar a pie y fueron arrestados, y el aeropuerto volvió a la normalidad después de verificar que no se trataba de un atentado terrorista. Al parecer, los 2 palestinos, procedentes de las ciudades cisjordanas de Jenin y Calquilia, y que se encontraban en Israel sin permiso, robaron el camión en una localidad israelí vecina y aparentemente por error entraron desde la autopista en la carretera que conduce al aeropuerto, donde las primeras medidas de seguridad comienzan en los accesos. El incidente, ocurrido un día antes de que comience el Año Nuevo Judío, Rosh Hashanah, ha generado retrasos en numerosos vuelos, entre ellos los de miles de ultraortodoxos que suelen celebrar la fiesta en Umán, Ucrania, junto a la tumba del santón Rab Nachman de Breslev. Bueno, es esto. O también es una noticia como la anterior, que no era tan grande como parecía en principio, pero que ha generado mucha alarma social en ese momento. Imagínate un camión que se salta los controles de seguridad y que se dirige a la terminal del aeropuerto justo el día casi con más tráfico aéreo de ultraortodoxos que viajan a la tumba de este santo. Pues bueno, al final resultó que eran unos cacos que habían robado y que querían hacer un atajo. Pues la verdad que no le salió nada bien la jugada, pero ha puesto digamos, muy nerviosos a las autoridades de seguridad del aeropuerto en general de Israel. Y la actualidad nos lleva de nuevo a Estados Unidos. Barack Obama ha obtenido el respaldo del presidente de la Cámara de Representantes y principal líder de la oposición republicana en el Congreso, John Boehner, para una intervención militar en Siria, lo que facilita el apoyo parlamentario a esa operación, aunque no lo garantiza, puesto que los actos de indisciplina en la votación son frecuentes en ambos partidos y sigue habiendo numerosos congresistas que no comparten la necesidad de actuar. La líder demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, ha respaldado igualmente la petición del presidente. También confirmaron su apoyo el número 2 republicano en la Cámara, Eric Cantor, representante de la línea dura del partido, con quien los sectores próximos al Tea Party se identifican mejor. Con apoyo del Congreso, el margen de maniobra militar de Obama crece considerablemente y con ello la posibilidad de objetivos más audaces y ambiciosos como propiciar la caída de Assad. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense ya acordó un borrador de resolución para respaldar el uso de la fuerza en Siria que autoriza una acción militar durante 60 días y sin que esto implique tropas sobre el terreno. Bueno, las noticias sobre el posible futuro ataque a Siria van a ir cambiando hora tras hora y posiblemente cuando ustedes escuchen esto, pues haya cambiado también. Lo que se ha sabido desde entonces es que quizás en respuesta a este respaldo que Obama está teniendo en el grupo republicano y que algunos creen que es a cambio de endurecer los términos del ataque, que no sea solamente contra las instalaciones de las armas químicas, sino también propiciando la caída del régimen de Bashar al-Assad, pues Rusia, que es el mayor valedor de Damasco, pues ha movido ficha también y hoy ayer salía el presidente Putin en una declaración que decía que si se demostrase que el gobierno de Bashar al-Assad utilizó armas químicas, entonces apoyarían en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que hubiera una intervención militar. Lo que esto aparente es un cambio en la estrategia de Rusia no es más que una maniobra para ganar tiempo, porque sabemos que han estado allí los inspectores de Naciones Unidas que no los han dejado actuar y que cuando llegaron al terreno ha sido prácticamente una semana después cuando ya no tenían evidencias y posiblemente gente cercana a Naciones Unidas le hayan hecho llegar la información de que estos funcionarios no pueden llegar a ninguna conclusión definitiva, con lo cual nunca se aceptaría en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un respaldo masivo y concluyente respecto a la participación del gobierno en la utilización de las armas químicas. Dirían, se utilizaron armas químicas pero no se sabe qué bando, con lo cual ganarían tiempo, etcétera, etcétera, y eso le permitiría a Siria
pues entre otras cosas, realojar todo su arsenal militar, distribuirlo en nuevas bases. Ya lo están haciendo, porque desde que Obama dijo, uy, que ya ataco, ha pasado una semana y por lo menos pasará otro mes. Pero bueno, esto le facilitaría todavía más las cosas y prácticamente cada sirio tendría en su casa algún kilo o 2 kilos de gas mostaza para que esté todo bien repartido. Terminamos en Europa. La Oficina Central Investigadora de los Crímenes del Nacionalsocialismo alemana informó que pedirá apertura de 30 procedimientos contra posibles excolaboradores nazis. Además de estos acusados en Alemania, la oficina ha identificado a otros 7 presuntos exnazis que actualmente viven fuera de las fronteras alemanas, incluido uno en Israel. La Oficina Central Investigadora de los Crímenes del Nacionalsocialismo es un organismo creado en 1958 para perseguir los delitos nazis y que hace poco estableció que podía ser investigado cualquiera que hubiese ayudado a la maquinaria de exterminio nazi en los campos de concentración, tanto directa como indirectamente, incluso aunque su labor fuese la de cocinero. Sí, y este cambio del que hablas, que sucedió hace poco, fue un poco a consecuencia de la detención y el enjuiciamiento que finalmente no llegó a condena de Maniuk. Así que, bueno, Alemania seguirá investigando estos crímenes contra estos nonagenarios, que son los últimos que quedan. Ya no son los grandes jerarcas nazis, pero están cualquiera que haya sido guardia en un campo de concentración, etcétera, puede ser juzgado. Y lo que llama más la atención, sin duda, de esta noticia es que uno de los que contra los que van a abrir expediente esté viviendo justamente en Israel, cosa que nos llama muchísimo la atención y quisiéramos saber si las autoridades israelíes estaban o no al tanto del pasado de este señor, que no sabemos siquiera cómo se llama. Bueno, Jorge, ahora nos queda por decir Shana Tova a todos Shana los Tova, oyentes. feliz 5774, lo diremos en Yiddish, Yakutior, en el judío español, Añada Buena. Un feliz año para todos. Así es, un feliz año para todos. Les dejaremos con una programación especial de Rosh Hashanah y también un adelantado Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, porque no nos veremos en las noticias hasta el lunes, en las noticias de los lunes. Muy bien, Jorge, gracias. Y nada, ahora esperen porque todavía queda Raquel, claro, con sus noticias culturales. Bueno, Raquel, ya estamos a puntito de empezar el 5774. Sí, espero que sea un año dulcísimo para todos nuestros oyentes. Claro que sí. Y bueno, mientras estamos ahí en los albores, ya depende de cuándo nos estén escuchando, de alguna manera algunos ya están en 5774, otros todavía no. Pero bueno, se los deseamos a todos un fantástico año y mientras tanto, cabalgando entre el año antiguo y el nuevo, tenemos una serie de noticias culturales y empezamos con cine. Empezamos con cine, ya les hablamos del Festival de Cine de Haifa, que se va a desarrollar del 19 al 28 de septiembre y les habíamos prometido hablarles un poquito más de esta cita ineludible de la cinematografía israelí. Bueno, pues en concreto queremos hablarles de la película que va a inaugurar el festival, que se llama Kenes Atidanim, de Ari Folman. Seguro que el nombre del realizador le suena mucho porque es el director de Vals con Basir. Ah, sí, entonces esa sí, película claro. de animación maravillosa Sí. sobre la guerra del Líbano, sus recuerdos, todas las repercusiones personales de alguien que participó en esta guerra. En este caso, Ari Folman se ha basado en un libro de Stanislav Lem que sigue la vida de Robin Wright, que también es una actriz que seguro que conocen. Por ejemplo, es la protagonista de La princesa prometida. Claro. Es una gran película. Sí, se la recomendamos sí. desde aquí. Y exmujer de Sean Penn, si no Exacto. me equivoco. Y La princesa prometida también con un personaje judío, un actor judío muy, muy interesante. Así que la tienen que ver. Bueno, pues en este caso, en esta película de Folman, Robin Wright interpreta su propio rol de una actriz que vende su imagen cinematográfica para que la reproduzca para la eternidad y así conservar su juventud. La película se ha realizado mitad en animación y mitad en fotografía real. Es una propuesta muy curiosa. Fue rodada en Alemania y en Los Ángeles, pero en realidad es una producción israelí, no solo por el director, ya saben, el creador de la ya legendaria Vals con Basir, sino porque la animación la dirige Johnny Goodman y el diseño es de David Polonsky.
Es interesante destacar que esta película ya se pudo ver en Cannes y ya ha sido comprada, adquirida por un montón de salas en todo el mundo, y en concreto en Francia, por ejemplo, se está exhibiendo actualmente en 110 salas. Así que a ver si hay suerte y llega muy pronto a las pantallas españolas. Y si no, tendremos que esperar al Festival de Cine Judío de Barcelona o del Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid, que seguro que la programan. Oye, Raquel, yo soy un fan de La Princesa Prometida. Es maravillosa esa película. Yo sé que tú también lo eres. ¿Y sabes que Billy Crystal sale en la película? Claro, es ¿Sí el lo brujo. Que yo al principio no lo reconocí y luego al ver los créditos dije, pero Billy Crystal, ¿cómo puede ser? Y sí, está tan maquillado que no lo parece. Está súper caracterizado. Pero bueno, no les desvelamos nada. Tiene un papel muy importante, definitivo para la consecución del final feliz. Billy Crystal. Muy bien. Jordi, seguimos hablando de judíos, de este caso del barrio judío de Hervás. Ajá, Has estado siguiendo muy detenidamente, todavía no se sabe. No se sabe aún. La competición, esta competición, el mejor rincón de España, que promueve la guía CAMSA. La guía Repsol. La guía Repsol, uy, Dios mío. La guía es que Repsol. Antes era la guía CAMSA, luego cambió de empresa. Bueno, la guía Repsol. Eso. Bueno, pues les contamos. Estamos compitiendo muy estrechamente con la cueva de Pozalagua en Carranza, en Vizcaya. Oye, un lugar precioso también, Precioso. Madre mía. Pero nos va ganando. Va ganando al barrio judío de Hervás. En concreto, supera la cueva de Pozalagua en Carranza, Vizcaya, supera al barrio judío de Hervás en 35.500 votos a día de hoy. Pues la cosa ha cambiado mucho, Raquel, porque yo en las noticias de los lunes, las pasadas, vi que no había mucha diferencia, 900 nada más, me parece que... Pues habrá que ponerse a votar. Sí. Ya saben, si quieren que el barrio judío de Hervás se alce como ganador de el mejor rincón de España, pues tienen que entrar en la página web de Repsol, de esta iniciativa, el mejor rincón del mundo, el mejor rincón de España, perdón, y votar. A ver si conseguimos que mucha gente se acerque y conozca a este barrio tan especial, el barrio judío de Hervás. Bueno, yo sé, he de decir que estos concursos a veces son un poco extraños y evidentemente los dos sitios son preciosos, pero claro, uno puede votar hasta 2 veces en un día, en fin, esto es una cosa que, bueno, al final vamos a decir que es algo testimonial, aquel que tenga más empeño en votar y votar y votar, pues va a ganar, y no significa que un sitio sea más bonito que el otro, ni nada, los dos son preciosos. De hecho, desde Hervás están haciendo todo lo posible, desde su ayuntamiento, el alcalde en funciones asegura que la población está completamente volcada e ilusionada y que están votando mucho, así que desde aquí les animamos a que lo hagan ustedes también. Venga, a ver si lo consigue Hervás y su barrio judío. ¿Y con qué terminamos? Pues mira, terminamos con una iniciativa muy, muy interesante, un curso para octubre sobre las resistencias a la opresión nazi. El curso en sí es muy interesante, lo ofrece la UNED, pero es que además la profesora es Graciela Coan, nuestra queridísima experta colaboradora en programas como, por ejemplo, Shoah con letra de mujer. Ella es una experta en antisemitismo y Shoah, y en este caso se quiere centrar en este curso en las resistencias a la opresión nazi, pero en la vertiente no muy tratada todavía, no de la resistencia armada, sino la resistencia espiritual o no armada y la resistencia intelectual. Como les decimos, es un curso previsto para octubre, están a tiempo de anotarse, tienen que entrar a la página web de la Fundación UNED y allí tienen todo el programa y desde aquí se lo recomendamos, no solo por el tema, interesantísimo, sino también por la profesora, por la ponente. Además, seguro que Chela viene a contarnos seguro que sí. Además programa. Tenemos testimonios de primera mano de alumnos que han participado en otros cursos en los que Chela Graciela Coan ha sido la profesora, los ha impartido, están maravillados y van a repetir. Así que si quieren vivir esta experiencia, se la recomendamos fehacientemente. Muy bien, Raquel, pues con esta recomendación terminamos. De nuevo, pues saludamos a todos los oyentes, les deseamos... Feliz 5.774, Shana Tova. También para ti, Raquel. Y nada, nos vemos el lunes en el espacio de noticias. Esto ya será el año que viene, como dice aquel. Bueno, hasta el año que viene. Venga, hasta entonces.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Obama sigue buscando apoyos internos para el ataque a Siria. Jerusalén ya tiene su propio sistema antimisiles cúpula de hierro. Yihadistas del Sinaí reivindican atentado contra ministro del Interior egipcio. Israel denuncia filtraciones palestinas de las conversaciones de paz. Estas son las noticias de hoy y Jorge las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con el espacio cultural, como saben. Pero empezamos con la actualidad. El presidente Barack Obama asistió el domingo pasado a una cena con senadores republicanos en la residencia del vicepresidente Joe Biden, apareciendo para argumentar por qué Estados Unidos debe atacar Siria. Ayer el Congreso de ese país volvió oficialmente de vacaciones y sus líderes han prometido votar con urgencia sobre la intervención en Siria. El Pleno del Senado, de mayoría demócrata, votará este miércoles para considerar la resolución y se espera que lo haga el viernes sobre el texto. El Pleno de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana y donde se concentran los problemas para Obama con los dos partidos, votará la semana próxima. El tiempo para conseguir votos se acaba. El presidente intenta convencer a la vez a los reticentes miembros del Congreso de ambos partidos y a la opinión pública, cuya mayoría está en contra del ataque, siendo los más reticentes justamente los votantes del presidente, que en un 48% se oponen a la intervención frente al 40% de los republicanos. Obama estuvo ayer en los programas nocturnos de 6 grandes cadenas: Fox, CNN, PBS, CBS, NBC y ABC. El presidente se dirigirá formalmente a la nación desde la Casa Blanca esta noche después de reunirse con los senadores demócratas. Bueno, Jordi, todo el movimiento de Barack Obama en torno al ataque previsto a Siria, pues me hace recordar a ese señor que llega a su casa y desde lejos ve que está todo desvalijado y empieza a gritar: ¡ojo que voy a entrar, ojo! Y lo que está rezando es porque los ladrones salgan de la casa y no tenga que encontrárselos. Pues esta parece ser la actitud de Obama con Siria, o sea, no solamente que ya ha avisado que va a actuar, sino que después de eso dice: pero ahora me voy a tomar un tiempito. Y uno puede entender esto, por ejemplo, prácticamente en cualquier país del mundo, ¿no? Que un presidente tenga que consultar. Pero resulta que justamente el presidente de Estados Unidos es el presidente de todos los países democráticos del mundo. Es el presidente que tiene más atribuciones para tomar las decisiones sin consultar a nadie. O sea, un presidente de Estados Unidos es también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y puede decidir, como en su momento hizo George Bush con el tema de Afganistán, decir: nos han hecho esto, pues contraatacamos. Y eso lo sabe todos los presidentes y lo han sabido especialmente desde lo de Pearl Harbor, por ejemplo, ¿no? Ahora, el tema que Obama trate de buscar mayorías en la opinión pública en un tema como para algunos puede suponer un ejercicio de democracia, para otros puede suponer un ejercicio de perder tiempo. Lo que sí supone, en definitiva, es minar las atribuciones presidenciales de Estados Unidos que había hasta ahora en estos 200 años de democracia, porque ya el próximo presidente, cuando haga algo, le van a recriminar: pero Obama nos consultaba si quería ir al baño o no quería ir al baño. Así que todo esto que dicen, el tiempo para conseguir votos se acaba. ¿Por qué? No necesita conseguir votos. Otra vez, él puede actuar cuando quiera, de la manera que quiera. Si no lo quiere hacer, es porque realmente se siente obligado, no obligado, pero entonces si no lo va a hacer, mejor que no diga que lo va a hacer, ¿no? Porque esto es una situación totalmente ridícula. Y mientras tanto está dando alas a que de momento, por ejemplo, Siria diga, Hafez al-Assad diga de que el ataque no lo realizaron ellos, para que Rusia lo respalde, para que Alemania diga al principio no y después diga que sí, para que España diga sí y Rubalcaba se ponga nervioso porque han dicho sí, cuando no se sabe a qué han dicho sí. Así que lo único que hace es embarranar, alimentar a la opinión pública. Seguramente en Estados Unidos se habla mucho de este tema, pero no olvidemos que hay 2 millones de personas saliendo de este país.
4 millones que se están moviendo dentro del país, y a pesar de que Naciones Unidas ha reconocido solamente 100.000, las cifras se acercan más al 500.000 de muertos. ¿Cuántas más líneas rojas hay que traspasar? ¿Cuál es la línea roja? Que venga, que Hafez el-Assad se ponga un bigotito y se peine el jopo a la derecha y entonces diga, esta vez sí vamos a actuar. No sé. Bueno, seguimos. Una batería del escudo antimisiles cúpula de hierro, Kippat Barzel o Iron Dome en inglés, fue desplegada por primera vez en Jerusalén por la Fuerza Aérea, en tanto que el ejército se prepara para la posibilidad de que Siria o sus aliados Irán y Hezbollah disparen cohetes o misiles contra el país en represalia por una eventual intervención militar estadounidense contra el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. La decisión de emplazar el sistema antimisiles cerca de Jerusalén fue adoptada por la Plana Mayor del Ejército tras evaluar la situación. Hace algunos días, el sistema cúpula de hierro fue retirado de la zona de Tel Aviv, donde había sido emplazado desde algunas semanas antes, cuando un ataque de Estados Unidos a Siria parecía inminente. Al menos 2 baterías similares fueron desplegadas en el norte del país y otra en las cercanías de la ciudad de Eilat, en el sur, a orillas del Mar Rojo. Sí, fíjate que uno puede saber, en referencia a la noticia anterior, qué es lo que va a hacer Obama, más en relación a lo que está haciendo Israel, que a lo que declara el propio Obama. O sea, Israel hace unos días tenía el cúpula de hierro montado en Tel Aviv porque decían si van a atacar, pues Hafez el-Assad va a empezar a bombardear Israel como medida de represalia. Uno dice, ¿por qué? Pues esta es la lógica de Medio Oriente. En el año 91, recordemos, Saddam Hussein invadió Kuwait, no tenía nada que ver. Estados Unidos y la OTAN y no sé quién más de Naciones Unidas se apuntaron para expulsar a Saddam Hussein de Kuwait, y Saddam Hussein, en vez de disparar a los que venían a atacarle, mandaba misiles sobre Tel Aviv. Esta es la lógica de Medio Oriente. Entonces, por eso pusieron el tema en Tel Aviv. Pero como Obama parece que no va a actuar inmediatamente, entonces, ¿a dónde se traslada? ¿A dónde se traslada? Se traslada a Jerusalén. ¿Y por qué a Jerusalén? Porque ya el temor no es a que ataquen Damasco, porque a Damasco queda muy lejos. El temor es que ahora, ante la cobardía de Obama, se agranden Hezbollah, Hamas, Irán, etcétera, y ellos sean los que tomen la iniciativa. Y antes de que actúe nadie, lo primero que hagan sea bombardear Israel. Israel parece como que está jugando a una partida distinta. No. Lo que pasa es que Israel es como en el ajedrez, ve la tercera jugada más adelante. No está mirando a ver si ahora me comen el peón. Está viendo cómo queda la situación después de que te comen ese peón. Y lo que está claro es que aquí hay una situación que te han puesto todo abierto para que vayas a comer a la reina, que vayas a atacar a Siria, y de pronto tú dices no. Prefiero empatar que no ganar. Así que esta es una de las señales de lo que está pasando con Obama. Según uno puede interpretar esto, pues más que un ataque sobre Siria, lo que hay que esperar es un ataque sobre Israel. Y hablamos ahora de Egipto. Un grupo terrorista egipcio reivindicó la autoría del atentado con coche bomba perpetrado el jueves pasado contra el convoy del ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, que causó un muerto y una veintena de heridos. El grupo Ansar Beit al-Makdi, seguidores de la Casa de Jerusalén, tiene su base en la península egipcia del Sinaí y pidió disculpas por no haber matado al ministro, que salió ileso de la explosión. También amenazó con atacar al jefe del ejército, Abdel Fattah al-Sisi, por lo que pidió a todos los musulmanes egipcios que se alejen de las sedes e instalaciones dependientes del Ministerio del Interior y de Defensa. Se trata del mismo grupo que el mes pasado reivindicó el lanzamiento de un misil contra la ciudad de Eilat, en el sur de Israel. Mira, Jordi, estamos en una semana que es lo que se llama en hebreo Yamim Noraim, los días terribles, los que uno hace balance de todo lo que se propuso y de las ofensas que voluntario e involuntariamente lanzó sobre otras personas. Y entonces por eso se llama, entre otras palabras, se traduce Yom Kippur como el Día del Perdón. Aquí lo que vemos es que el mundo está tan loco, o más bien algunos grupos canalizan la locura mundial, como este grupo, y piden disculpas por no haber matado al ministro. O sea, eso es, ya no haberlo matado
puede ser una señal de que no son demasiado organizados o que no se lo montaron bien, pero pedir disculpas públicas, es decir, quisimos matarlo, no lo conseguimos, por favor, perdónenme. Esto parece que perteneciera a un Yom Kippur en vez del dios del demonio, ¿no? Y también esto nos viene a plantear el tema de qué es lo que está pasando en Egipto. En la crónica de hoy de Por Israel en Voz, con Israel Biniki, habéis hablado también de lo que está haciendo el ejército egipcio en el Sinaí, ¿no? Así es, nos ha contado de una intervención militar llevada a cabo por el ejército precisamente en esa península del Sinaí para que no siga multiplicándose ese caos de yihadistas que se vive allí. Porque aparte de amenazar a Israel, como en el caso de los disparos sobre Eilat, ellos ahora ya están atentados contra ministros de su propio gobierno, son enemigos ya personales del propio Al-Sisi. Así que esperamos que, aunque sea políticamente incorrecto, ataquen a los grupos yihadistas en el Sinaí. Y digo políticamente incorrecto, pero en el caso de alguien que ya está al frente de un gobierno por un golpe de Estado, pues realmente el uso de las palabras políticamente incorrecto tendría que valer bastante poco. Bueno, y mientras tanto, siguen las negociaciones entre israelíes y palestinos. El gobierno israelí ha presentado una queja a Estados Unidos sobre las últimas filtraciones por parte de los palestinos acerca de esas conversaciones de paz, después de que en la última semana varios portavoces oficiales revelaran que éstas no avanzan en ninguna dirección. Itzhak Molho, negociador y representante personal del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, telefoneó al mediador estadounidense Martin Indyk para protestar por el hecho de que los palestinos estén hablando con la prensa acerca del proceso. Aunque el gobierno israelí dejó pasar las primeras filtraciones porque provenían de portavoces que no participan en las negociaciones y la información que dieron no era correcta, la queja actual se debe a unos comentarios del propio presidente palestino Mahmoud Abbas, al que medios locales citaron dando explicaciones sobre los términos de un posible canje territorial con Israel y advirtiendo de que retiraría su apoyo a un intercambio si Netanyahu no se ceñía a acuerdos alcanzados en el pasado, en particular con el anterior primer ministro Ehud Olmert. Bueno, esto es lo que cabía esperar. Ya de las negociaciones anteriores, Israel ha entendido y ha experimentado la bajísima credibilidad de las promesas de los palestinos en estas negociaciones. Y eso ha frustrado todas las negociaciones que han habido antes, de Camp David, de Taba, etcétera, etcétera, la hoja de ruta. Todo esto siempre ha sido porque cuando empiezan a hablar, pues resulta que todo el tinglado las conversaciones de paz es una excusa para ganar tiempo para otros objetivos, que nunca son conseguir la paz. Es verdad que las conversaciones no avanzan, puede ser. Yo no he estado ahí y me imagino que si se habla de eso es porque no avanzan. Pero el tema es cuando alguien ya se adelanta a comunicar que no avanzan y que es por culpa de alguien. Y es por culpa no solamente de alguien, sino de puntos concretos que él dice sobre los cuales ya se había hablado y firmado, aunque no eran con esta persona, sino que era con Ehud Olmert hace, 8 o 10 años, cuando fueron otras conversaciones en otro nivel y, por ejemplo, antes de que Palestina se presentara en contra de la decisión de Israel en las Naciones Unidas para formar parte de esta como Estado no miembro y amenazar ante cualquier movimiento israelí con el Tribunal Penal Internacional. Así que, bueno, desgraciadamente la actualidad está dando más la razón a los pesimistas que a los optimistas. Esperemos que después de este fin de semana, cuando todos hagamos cuenta de nuestras almas en Yom Kippur, también el mundo pase algo, sufra alguna transformación que nos empuje a pensar en que el año que se inicia trae algo nuevo y que va a mejorar la situación que hubo hasta ahora. Muchas gracias, Jorge. Te vemos mañana. Hasta mañana. Y ahora viene Raquel, como siempre, con sus noticias culturales.
Muy buenas, Raquel, ¿cómo Hola, estás? Jordi, fenomenal. Bueno, estamos todos esperando tus noticias culturales también porque, bueno, la actualidad a veces es difícil de asimilar, y con esto pues siempre terminamos las noticias con un mejor sabor de boca, ¿no? La verdad que sí, no hablamos de bombardeos ni sobre Siria ni sobre Israel. Ojalá que la predicción de Jorge no se cumpla, ¿no? Bueno, nos vamos a una ciudad preciosa, Jordi, con un pasado y un presente judío muy relevantes. Hablamos de Palma de Mallorca, y allí se celebran unas jornadas culturales judaicas que es iniciativa de Shabei Israel, Beit Anusim, que es esta organización propia de los Benei Anusim, los forzados a convertirse al cristianismo, que bueno, deciden o no recuperar su creencia judía. Tienen actividades desarrollan 4 actividades, una al mes, y en este caso les vamos a hablar de la siguiente, de la próxima, que se realizará el 12 de septiembre y que tiene un nombre propio muy conocido por los oyentes de Radio Sefarad, el de Miquel Segura. Ya saben, este chueta que desde el principio de Radio Sefarad nos ha venido contando su historia de retorno al judaísmo, no de retorno, porque él su familia nunca dejó de ser judía. Y así de practicarlo en secreto, exacto, claro. Y así él, ahora mismo es judío, ya no es Benei Anusim, y de esto nos habla en su conferencia ¿Acaso debemos retornar al judaísmo? Él la ofrece y la acompaña en el rabí Nissan Ben Abraham, Andrea Gulot Díaz y modera Leonard Muntaner, uno de los editores más interesantes del panorama literario editorial español, siempre atento, siempre sensible a las publicaciones que tienen que ver con autores judíos o con temática judía. Así que ya saben, estas jornadas culturales judaicas en Palma de Mallorca se celebran en el Salón de Cultura Sa Nostra y la cita es a las 19:30 horas. Bueno, eso el 12 de septiembre. El 12 de ¿verdad? septiembre, sí. Allí en Palma de Mallorca, pues muy bien, muy bonito, muy interesante también. ¿Qué más? Cuéntame, Raquel. Pues hablamos ahora de un curso de la Universidad del Mar. Un curso que analizará la historia y arqueología judía en Lorca, también otra localidad de la que siempre hablamos aquí en la agenda cultural de Radio Sefarad por el esfuerzo que están haciendo en la recuperación de su legado judío. La presencia judía en Lorca durante el medievo y los vestigios arqueológicos localizados en esta ciudad serán el eje de este curso, Historia y Arqueología de Sefarad, la presencia judía en Lorca y su frontera, que comienza hoy, 10 de septiembre, y se prolonga hasta el 13, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional del Mar. El objetivo del curso pues es dar a conocer los últimos avances en el conocimiento histórico y arqueológico de la presencia de los judíos en Lorca y en la frontera castellano-nazarí, tras la localización en los últimos años del barrio judío de Alcalá y de una sinagoga en el recinto fortificado del castillo. Ya saben, esta sinagoga de la que les hablamos tantas veces aquí en Radio Sefarad, que este verano ha sido uno de los focos principales del turismo en esta localidad murciana, en Lorca. Los profesores de la Universidad de Murcia, Jorge Alejandro Eiroa, Juan Francisco Jiménez y Francisco Beas, ofrecerán durante el curso conferencias sobre la comunidad judía en Lorca en la Baja Edad Media a la luz de las excavaciones arqueológicas, Lorca y su frontera durante la Baja Edad Media y los judíos en el Reino de Murcia. Así que ya saben, todavía pueden participar en este curso en el que además se ofrecerá una conferencia sobre las sinagogas monumentales de Sefarad. Un tema muy, muy interesante, no muy estudiado y que, bueno, nos parece eso, muy, muy apetecible para todos los que tengan la suerte de participar en este curso que organiza la Universidad Internacional del Mar. Pues qué bonito también la Universidad Internacional del Mar. Yo no conocía esto, Raquel, ¿eh? Bueno, allí la verdad es que en Lorca, como tú dices, se están tomando muy en serio recuperar este precioso legado y nada, nos alegramos un montón. En Murcia, en Lorca y en muchas ciudades, Jordi. Ahora viajamos, nos trasladamos a La Rioja. En Calahorra, que forma parte de la Red de Juderías de España, se van a celebrar durante los días 9 y 12 de septiembre
bueno, pues se están celebrando, una serie de conferencias relacionadas con su pasado sefardí. Pero la programación de estas actividades se prolonga. No solo durante los días 28 y 29 de este mes, que se celebra la Jornada Europea de la Cultura Judía, sino que además este año están especialmente interesados porque a mediados del 2014 la ciudad de Calahorra asumirá la presidencia rotatoria de la Red de Juderías de España. Esto parece que ha impulsado aún más el interés de la ciudad en hablar de los sefardí, y para los días 17 y 18 se ha programado, por ejemplo, un curso de cocina sefardí para profesionales. Que es muy interesante porque normalmente se hacen un poco para, bueno, pues los que nos gusta la cocina, los interesados en el arte culinario, pero muy pocas veces, amateurs, pero muy pocas veces para profesionales. Y este será el público objetivo de un curso impartido por Javier Latorre, que es chef del restaurante Brujas de Tarazona. Ajá. Bueno, en este sitio, me estás hablando de La Rioja. Sí. Tiene que haber cata de vino kosher riojano seguro, ¿o no? Sí, pero Jordi, antes de la cata, nos vamos a la exposición Lejaim, si te parece, ¿vale? El vino en la cultura y religión judías. Es una exposición que llega de la mano de la Fundación Dinastía Vivanco. Se podrá ver del 19 al 30 de septiembre y será la sede de la exposición será el Centro Cultural de Am Palacios. El día 28 a las 7 de la tarde se anuncia una visita comentada a esta exposición, seguida de un concierto de Paco Díez titulado El comer y el cantar es al empezar, que tendrá como colofón, ahí has acertado, una cena de degustación de pinchos sefardíes acompañados de vino kasher. Además habrá una visita guiada nocturna a la judería. Al día siguiente también se programan visitas guiadas a la judería mañana y tarde, además de una cata bíblica que nos tendrán que especificar un poco, no sé si será siguiendo la presencia del vino en los textos bíblicos, y nueva visita comentada a la exposición Lejaim de la que les hemos hablado antes. Además, los restaurantes adscritos al programa Rasgo ofrecerán los 2 días menús al estilo sefardí. Bueno, pues es que, claro, sí es todo muy interesante, Raquel, de verdad. Lo que pasa es que, claro, uno asocia Rioja con vino, es un vino internacional de gran sabor y, bueno, es inevitable. Pero no, hombre, disfruten de todo. Digamos, disfruten de la exposición y luego ya tómense el vino. Eso. Una exposición marcadamente sefardí que nos lleva a hablar, ya como última nota de esta agenda cultural, de una exposición marcadamente internacional, marcadamente israelí, marcadamente interesante, porque tenemos en Madrid, en el espacio Ivory Press, nada más y nada menos que la obra de Ron Arad. Ya saben, este inclasificable arquitecto y artista israelí que nació en Tel Aviv en 1951 y que reside en Londres desde los años 70. Según, mejor que nuestras palabras, vamos a usar las de Elena Ochoa, ya saben, responsable de esta sala de exposiciones, de esta editorial que no puede ser más cool y más buscando la excelencia y el Osibarita, que es Ivory Press. Bueno, pues según Elena Ochoa, que presentó la exposición, y al propio Ron Arad, que visita España por segunda vez, oficialmente, al menos para presentar su trabajo, él ha revolucionado el mundo de los materiales, de las formas y de los objetos. Un niño de 60 años, como él mismo se define, al que le gusta jugar y experimentar. Contó Ochoa en esta exposición, en esta inauguración de la exposición dedicada a Arad, que fue un poco el comienzo de la digamos, temporada artística madrileña, que desde hace 2 décadas mantiene una estrecha amistad con el israelí, que sigue de cerca su trabajo como diseñador y también como arquitecto. Dice que ha formado en Londres un equipo potente, vital y comprometido, y su estudio es un pozo inagotable de ideas. Bueno, pues por segunda vez en España vamos a poder disfrutar de la obra de Ron Arad, este arquitecto y diseñador industrial que, bueno, que nos maravilla siempre con su trabajo. La exposición estará en Ivory Press hasta 1 de noviembre y ya estamos intentando hablar con alguien para que nos dé más detalles sobre esta presencia de Ron Arad en España. Muchas gracias, Raquel. Con Ron Arad terminamos y mañana más. Mañana más, hasta mañana. Mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Siria dispuesta a poner su armamento químico bajo control internacional. Israel en el puesto número 11 mundial de países más felices. La Unión Europea suma otros 52 millones de euros a la ayuda a la autoridad palestina. Irán no cederá ni un ápice en sus aspiraciones nucleares. Estas son nuestras noticias de hoy y las va a comentar Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jordi? Bueno, después, en la segunda parte del informativo, ya saben, vendrá Raquel con la agenda cultural. Pero empezamos en Siria. Siria aprueba la propuesta de Rusia de poner sus arsenales de armas químicas bajo control internacional. El jefe de la diplomacia de Damasco, Walid Mualem, se había entrevistado antes de esta declaración con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, quien agregó: exhortamos a los dirigentes sirios a ponerse de acuerdo no solo para poner los arsenales de armas químicas bajo control internacional, sino también para destruirlos a continuación y también para incorporarse plenamente a la Organización de Prohibición de Armas Químicas. La iniciativa de Lavrov tuvo su origen en unas declaraciones del secretario de Estado norteamericano John Kerry, quien, en respuesta a una pregunta, había dicho que el presidente Bashar al-Assad puede evitar un ataque militar si entrega las armas químicas. Aunque Kerry dio por sentado que Assad no iba a aceptar tal planteamiento, Moscú decidió probar suerte y, tomándose en serio las palabras del norteamericano, transmitió a los sirios el mensaje que, como mínimo, puede permitirles ganar tiempo. Lavrov dijo que Rusia considera la posibilidad de mantener conversaciones sobre Siria en Moscú en el marco de la conferencia Ginebra II, una iniciativa conjunta ruso-norteamericana que se encuentra estancada. Bueno, Rusia, como dice la noticia, transmitió a los sirios el mensaje que como mínimo puede permitirles ganar tiempo. Y yo apuntaría aquí como mínimo, como máximo y como todo. Todo esto no es más que una maniobra disuasoria. Aparte, Jordi, a diferencia de armamento, por ejemplo, nuclear o incluso convencional de morteros, obuses, etcétera, el armamento químico se puede almacenar en un frasco en la casa de cualquiera, en la nevera o incluso, como alguien comentaba, y si caduca y se deteriora el producto, igual hasta tiene mejor efecto, entrecomillado, ¿no? O sea que puede ser todavía más nocivo. Estamos hablando de unas condiciones que no se van a cumplir en el más optimista de todos los casos, pero que parece que ha dado la pista a los rusos para jugar unas cartas que dejan, en este caso, desarmado no al régimen sirio, sino al régimen de los Estados Unidos, a Obama. Lo dejan totalmente deslegitimizado, porque es como si las declaraciones de Kerry de que si se abandona las armas químicas, pues ya no atacarían. Pues Siria, si hace un gesto y entrega 4 frasquitos, pues es como si ya hubiera cumplido con eso y todo lo demás sería una agresión que sería ilegal y en contra de todas las convenciones humanitarias. Mientras tanto, Siria seguirá utilizando todo el arsenal de que dispone el régimen para controlar a los rebeldes, y como comentamos justamente hoy en el programa Espacio ACOM sobre la actitud del presidente Obama en la situación esta de Siria, y recordando que hace unos pocos años hubo un ataque no reconocido de Israel a unas instalaciones nucleares de Siria, tenemos el convencimiento de que si Siria hubiera podido seguir con estas instalaciones nucleares y hubiera llegado a tener armamento nuclear, Hafez al-Assad no dudaría en utilizarlo contra su propio pueblo en estas condiciones. Y seguimos, hablamos ahora de felicidad. La encuesta anual Reporte sobre la Felicidad Mundial, basado en la recolección de datos de 156 países entre los años 2010 y 2012, destaca que Dinamarca, Noruega y Suiza son los 3 países más dichosos del planeta y que Israel ocupa el lugar número 11 por delante de Estados Unidos y mucho más arriba que sus vecinos de Oriente Medio, como Jordania en el puesto 74, Líbano en el 97, Egipto en el 130 y Siria en el 148. Según la encuesta, los ciudadanos menos felices del mundo son los de la africana Togo.
El informe basa su categorización en función de varios factores, incluyendo salud, familia y seguridad laboral y variables sociales tales como la libertad política, las redes sociales y la ausencia de corrupción gubernamental. El informe es el resultado de un esfuerzo conjunto de la Escuela de Economía de Vancouver, el Instituto de Estudios Avanzados de Canadá, la Escuela de Economía de Londres y la Universidad de Columbia de Nueva York. Israel ascendió 3 lugares desde el año pasado y quedó justo detrás de Australia en el 10º puesto. Estados Unidos cayó 6 lugares a la posición 17 y Reino Unido se encuentra en la 22. Bueno, no hemos alcanzado a mirar en el informe dónde está España, aunque me imagino que habrá retrocedido respecto a años anteriores por estos mismos supuestos. Y también que la recolección de datos es de 156 países, lo que hace suponer que faltan unos 40 de los que están apuntados en Naciones Unidas, y supongo que de esos 40 habrá bastantes que están todavía peor que Togo. Por ejemplo, me imagino que nadie habrá podido entrar a hacer esta encuesta en Corea del Norte, y yo creo que de los países que me suenan, es un país que debe estar incluso peor que Togo. De todas maneras, pues llama la atención que ante la situación que vive Israel, 65 años en guerra con todos sus vecinos, pues todavía los medios objetivos determinen que se puede ser feliz en esas condiciones, incluso más feliz que en muchos otros países del mundo. Y seguimos. La Unión Europea anunció una nueva ayuda de 52 millones de euros para impulsar el desarrollo económico en la Autoridad Palestina y reiteró a su primer ministro, Rami Abdallah, su compromiso para apoyar la construcción del Estado palestino. La ayuda está destinada a apoyar al sector privado para crear empleos, respaldar la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas en Nablus, financiar pequeños proyectos en varios municipios y facilitar servicios a la población de Jerusalén Este. La encargada de Exteriores de la Unión Europea, Catherine Ashton, señaló al primer ministro Abdallah la necesidad de un gobierno palestino fuerte y estable y comprometido con las reformas y el Estado de Derecho, al tiempo que le transmitió su apoyo a las conversaciones de paz en curso. Bueno, yo quisiera saber exactamente a qué se refiere cuando piden que el gobierno sea fuerte y que respete el Estado de Derecho. Ahí me parece que hay una cierta contradicción. Esto sería un mensaje muy potable en naciones occidentales de toda la vida, con democracias firmes, pero en países que todavía ni siquiera son como es la Autoridad Palestina, ser fuerte y responder, respetar los derechos a la vez resulta un poco complicado. Y también resulta un poco complicado entender cómo esta ayuda, que es una ayuda adicional, o sea, no es que hasta ahora no se enviaba ayuda. Sí, pues la Unión Europea, como tú sabes, Jordi, tenemos un superávit, todos los países han superado la crisis económica, que se lo cuenten a los griegos, a los portugueses, a los italianos y a nosotros mismos, incluidos los irlandeses, que estamos también, que vamos a destinar 52 millones de euros más, ¿para qué? Para crear empleo en el sector privado. Y esto es una novedad porque, como hemos dicho, en Palestina viven entre 1,5 millones más o menos de palestinos y hay 500.000 que son empleados públicos y que no tienen por qué presentarse a sus puestos de trabajo porque, entre otras cosas, darles un boli a cada uno se acabaría con el presupuesto. No, el presupuesto está para pagar estómagos agradecidos que voten a la OLP, que ha conseguido este dinerito de los amiguitos europeos, y para seguir adelante con este proyecto tan imaginativo como es la creación de un Estado antes de que sea declarado Estado y que reciba ya todas las atribuciones de un Estado y que sea recibido como jefe de Estado alguien que no está al frente de un Estado, porque recordemos que todavía la Autoridad Palestina no es más que una autoridad, más que una autonomía, un gobierno autonómico dentro de un territorio sobre cuyo destino todavía no se ha decidido. De eso se está hablando y no es la primera vez que se está hablando, pero se sigue hablando de eso. Y mientras se está hablando del destino de una cosa, es de bastante bajo recibo financiar y aspirar a que una de las partes logre unos objetivos sobre los que se está discutiendo. Yo creo que la Unión Europea
tendría que esperarse unos mesecitos para tomar decisiones sobre lo que pasa con la autoridad palestina, porque ya lo dijo John Kerry, este proceso de paz o dura 9 meses o si dura más ya no va a servir para nada. Así que bueno, convendría esperar y ver qué es lo que sucede. Irán no cederá ni un ápice en sus derechos nucleares. Son declaraciones del presidente iraní Hassan Rouhani a raíz de comentarios sobre un encuentro de su ministro de Exteriores con su homóloga europea Catherine Ashton durante conversaciones para restablecer las negociaciones sobre su programa nuclear, recordando así el mantra más frecuente de su predecesor, Mahmoud Ahmadinejad. Rouhani anticipó que dichas conversaciones continuarían con el grupo 5+1 de Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, aunque no dio detalles sobre el cuándo ni dónde. Recordemos que Rouhani fue anteriormente el encargado de estas negociaciones. Sí, bueno, esto es para todos los que escribieron el mes pasado que el cambio en la política iraní que va a cambiar el discurso, pues no ha cambiado ni siquiera el discurso, ni siquiera las palabras. Y Irán no cederá ni un ápice en sus derechos nucleares. Y cuando ellos hablan de derecho nuclear, es el derecho a fabricar sus propias bombas atómicas, cuenten la milonga que cuenten. Es exactamente calcada a las palabras de Mahmoud Ahmadinejad. Y está bien que la semana pasada hubo cierta confusión y alguien vio en el Twitter, una cuenta de Twitter de Rouhani que felicitaba a la comunidad judía por Rosh Hashanah, pero luego alguien llegó a la conclusión y dijo por ahí con bastante certeza que Rouhani no tiene cuenta en Twitter, que es alguien que se hace una cuenta en Twitter y dice en nombre de Rouhani, como también hubo un pequeño revuelo cuando un delegado de una delegación iraní dijo que reconocen el holocausto judío, etcétera, etcétera. Vale, alguien del gobierno iraní reconoce el holocausto judío. Eso no lo ha dicho Rouhani y especialmente no lo ha dicho en farsi para que lo entienda su pueblo, ¿vale? Que esas son las cosas que valen, porque contar milongas en inglés para la prensa internacional no es lo mismo que hablar el idioma de los que son tus seguidores o votantes o súbditos o como los quieras llamar. Así que bueno, tenemos un poquito de todo. Siria, que parece que se ha vuelto un angelito y que va a dejar el armamento químico. Israel, que es feliz. La Unión Europea, que ayuda a los palestinos. Y Irán, que defiende sus derechos. Parece un panorama maravilloso, si no fuera porque uno también, aparte de las noticias, en sus titulares lee el cuerpo. Bueno, pues gracias, Jorge. Mañana te vemos aquí de nuevo. Y ahora a la que vamos a ver es a Raquel con sus noticias culturales. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Bueno, estoy deseoso de conocer esas noticias culturales que siempre me traes. ¿Tienes un lápiz y un papel o un boli? Sí, aquí mismo. Vale, pues apunta un número, una fecha, el 14 de septiembre. 14 de septiembre. Una localidad, Toledo. Uy, me suena a Toledo. Mira, el mapa de los sonidos unirá los museos sefardí y del Greco. Anda, qué es bien. Una iniciativa muy interesante. Una performance actuará como puente entre estos dos espacios el próximo 14 de septiembre. Por eso te he dicho, y se lo comento también a nuestros oyentes, que anoten esta fecha en su calendario. La música, el cuerpo y el tiempo se combinarán para quebrar, para hacer desaparecer la separación física que existe entre el Museo Sefardí y el del Greco, que quedarán unidos para dar entrada para celebrar. No dar entrada porque ya estamos en 5.774, pero para celebrar el Año Nuevo Judío y además el cuarto centenario del fallecimiento del Greco. Bueno, han sido las dos efemérides, el Año Nuevo y el Greco juntos. Uh-huh. Bueno, muy bonito. En esta performance se unirán la historia de ambos museos y la huella que dejan en el visitante. El espectáculo está protagonizado por la performer Mary Dorp y el violinista Ángel Ruiz. Partirá de la sala de oración de la sinagoga de Samuel Leví y atravesará el patio este del Museo Sefardí, el callejón de Samuel Leví y la capilla del Museo del Greco para llegar definitivamente al jardín alto del museo.
Tendremos movimiento, música, tiempo, silencio, rumores y conversaciones de la propia gente que asista para trazar así el mapa de los sonidos que será preservado para la posteridad en la página web de estos dos museos. Pues menuda Así iniciativa que, más sí, chula. les invitamos a participar en una performance que permanecerá para siempre. Así que es una iniciativa muy, muy interesante. Por supuesto, la unión del Museo Sefardí y el del Greco. El 14 de septiembre, que si no me equivoco es sábado, y bueno, pues aprovechen aquellos que tengan el sábado libre. Es Kippur. Claro. Para los judíos va a ser un poco complicado, pero bueno, sabemos que muchos de nuestros oyentes no lo son y a ellos precisamente les invitamos a que estén allí en Toledo en esta fecha. Muy bien, pues hay que exprimirse el cerebro, Raquel, buscando nuevas iniciativas, y en este caso esta performance tan original, y bueno, ofrecer algo diferente, ¿no? Que si no, pues siempre es lo mismo y es un poco aburrido. Jordi, hablando de iniciativas curiosas, la que tuvo lugar el domingo pasado en Hervás. Ya sabes que sigue la dura competición para lograr que Hervás, el barrio judío de Hervás, sea el mejor rincón de España 2013 en ese concurso organizado por la guía Repsol, en el que compite con la candidatura vasca de las cuevas de Pozalagua. Ya les hemos hablado en repetidas ocasiones de este concurso y en este caso les queríamos contar que más de 700 personas formaron una cadena humana para abrazar este barrio judío de Hervás. El alcalde ha indicado que se trata de una movilización sin precedentes en la que se puso de manifiesto que lo mejor de Hervás es su gente. Ya sabes el refrán, en Hervás, judíos los más. El alcalde sigue haciendo un llamamiento para que todos los extremeños y los no extremeños votemos por esta candidatura que ya supera los 500.000 votos. Además, tenemos también que contarles que al finalizar la cadena humana, los asistentes se congregaron en el escenario en el que todos los años tiene lugar la representación teatral de Los Conversos, una obra de teatro muy querida por nosotros porque el autor es nuestro exdirector, el primer director de Radio Sefarad, Soli Volodarsky. Bueno, fue una multitudinaria foto de familia de todos los que participaron en este abrazo y que luego se convirtieron en actores y público de esta obra Los Conversos, que sigue representándose en Hervás. Bueno, un reclamo turístico, esta cosa que organiza la guía Repsol y que, bueno, sinceramente nos gustaría que ganara el barrio judío de Hervás, pero para, bueno, dinamizar su turismo y tal, pero en verdad, claro, tiene un punto absurdo y es que rincones en España hay muchos y muchos muy bonitos y es imposible decir si uno es más bonito que otro. La emotividad, claro, la emotividad, los lazos que nos unen a un sitio u otro, pues tienen mucho que ver. Reconocemos que tiene un valor turístico, bueno, simbólico y que puede servir a ayudar a, bueno, pues a dar a conocer estos lugares, desde luego. Ahora nos vamos a Ávila. Muy bien, Ávila, el 12 de septiembre al 3 de octubre. Estas son las fechas que también tienen que anotar en su calendario. Bueno, pues en esta ciudad castellana se llevarán a cabo diversas actividades para recordar el legado judío de la capital abulense. En esta iniciativa, en estas actividades, han participado el Ayuntamiento de Ávila, la Embajada de Israel, la Red de Juderías de España, el Centro Sefarad Israel y la Federación de Comunidades Judías de España, que podremos ver 2 exposiciones fotográficas sobre las fuentes de las religiones cristiana, musulmana y judía y a la ciudad de Tel Aviv, y una exposición dedicada a la ciudad de Tel Aviv que abrirán el jueves las jornadas, que incluyen un ciclo de cine, un concierto y un taller de cábala, que siempre es una iniciativa muy interesante. Entre los coloquios previstos, el 23 de septiembre, Pilar Sanzfried, la hija del justo entre las naciones del Ángel de Budapest, Ángel Sanzfried, bueno, pues participará para hablarnos de la figura de su padre. También se conocerán las imágenes de las labores realizadas en el antiguo cementerio judío de Ávila. Antes del ajardinamiento realizado, habrá visitas guiadas a la judería y se dedicará un coloquio a Moshe de León, autor del Zohar, obra fundamental en el judaísmo. Pues fantástico, se nota que empieza la actividad cultural otra vez, Raquel, y vemos a todas estas ciudades muy activas, muy implicadas. Bueno, es genial. En este caso Ávila, además todavía no hace mucho frío, pues ya saben que luego en Ávila en enero... Sí, yo es una de las ciudades donde más frío he pasado en mi vida, Pues en una excursión escolar perfectamente
olvidable. No fue inolvidable. Fue inolvidable por lo mal que lo pasamos. Pero bueno, muy bonito Ávila, ¿eh? Claro, pero vayan abrigados a partir de finales de septiembre. ¿Cuál fue esta película? Orson Welles rodó una película aquí en España y la rodó en Ávila. ¿Campanas de medianoche? Campanas, exactamente. Y bueno, no sé si han visto escenas de la película. Realmente los actores están pasando un frío, pero real. O sea, se les ve con una cara de frío y cada vez que hablan, un vaho que sale de la boca. No son efectos especiales, lo aseguro. Es Ávila. Están todos congelados de frío en Ávila. Bueno, pero tienen el calor de la cultura judía en la capital abulense durante estos días que les comentamos, del 12 de septiembre al 3 de octubre. Muy bien, Raquel, pues muchas gracias. Te veo mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.